sido sexual, ¿no? Pero estoy pensando en ustedes. Esa es la pregunta que sería mi hijo también, mi hijo que tiene 14 años, que nace, digamos, por el 96, ¿por qué yo tengo que cumplir la Constitución del 93, ¿verdad? Si a mí nadie me ha consultado. ¿Por qué me va a atar de manos la generación anterior? ¿No? Quiero empezar con esto, aunque no sea el tema de fondo, para que nos pongamos a reflexionar a partir de esto en las razones del por qué. En principio, tenemos que asumir que la Constitución es un tema que se tiene que respetar. Muy bien. Cuando hablamos de la Constitución, estamos hablando de un documento sobre el resto del ordenamiento jurídico alcanza su plena vigencia, ¿verdad? Entonces, se reúnen un conjunto de personas, deciden elaborar la Constitución, y ese va a ser el marco en el que se va a elaborar todas las normas posteriores, toda la normatividad infraconstitucional. A partir, por ejemplo, de la Constitución y de aquello que señala como derecho a la vida, se regulará un derecho penal, ¿no? Como modo de proteger este derecho constitucional a la vida. Si alguien mata a otro, pues será sancionado o fusilado según sea la Constitución. Pero el punto de partida, si ustedes ven en perspectiva, es la Constitución. De la Constitución derivan el resto de los derechos. Es una explicación también del sistema jurídico. A partir de la Constitución es que se genera el Código Civil, el Código Procesal y toda la legislación. Es el cuerpo mayor. La idea en consecuencia es de que si todo deriva de este cuerpo constitucional, ¿no?, de este conjunto de normas que integran la Constitución, ninguna de las normas que están bajo la Constitución puede contradecir la Constitución, ¿verdad? Si hay una norma que dice el papá, ¿no?, y los hijos, digamos, ejecutan esa norma, esa disposición que dan los hijos no podría contradecir las normas del papá, ¿verdad? ¿No? Entonces, este es el punto de partida cuando empezamos a asumir la idea del control de constitucionalidad. La pregunta en consecuencia tiene sentido en la perspectiva de ponerse a preguntarse en este caso. ¿Y qué ocurre cuando una norma de inferior categoría de la Constitución contraviene la Constitución? Es decir, para ponerles un ejemplo, la Constitución consagra el derecho de propiedad, pero de pronto el Parlamento expide una norma para que sin ninguna indemnización se expropien los terrenos de las comunidades campesinas. Esta norma está contrariando un postulado constitucional, ¿no?, un derecho y principio constitucional que es el derecho a la propiedad. Aquí ya existe una infracción constitucional. La pregunta en consecuencia es: ¿y cómo controlamos esto? ¿Quiénes controlan esto? ¿A quiénes, digamos, nuestra organización política debe confiar el hecho de controlar a la Constitución? ¿Podremos controlarlo todos? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? Este es un tema que genera todo un debate real. Por eso es que llegamos, en principio, a establecer, como vamos a desarrollar posteriormente, dos tipos de control de la constitucionalidad. Asumiendo siempre, vamos a reiterar este hecho, de la Constitución está en la cima, en esa perspectiva, en ese triángulo kelseniano. La Constitución está encima de todas las normas. Ninguna de las normas que está abajo puede contradecir la Constitución. El tema, como les digo, está en preguntarse
¿quiénes deben controlar la Constitución? ¿Quiénes deben pronunciarse cuando una norma de inferior categoría contravenga la Constitución? Como en el ejemplo que les he dado. ¿Verdad? En el mundo se han diseñado dos sistemas de control constitucional: el control difuso y el control concentrado. Y, digamos, términos medios que podríamos llamar una suerte de control dual, que es lo que denomina Domingo García de la Orden, un tema que luego vamos a analizar, y una suerte también de control que podríamos llamar trial, ¿no? Que también lo vamos a ver. Vamos a dejar en suspenso este tema para ir desarrollando posteriormente. ¿Qué implica en esencia el control difuso? ¿No? Implica otorgar a todos los jueces. Todos los jueces están habilitados para que cuando llegue un caso, ¿no?, donde el juez encuentre que existe un conflicto entre la ley infraconstitucional y la Constitución, el juez tenga que optar, ¿no?, por la norma constitucional. Inaplica esta norma infraconstitucional y aplica la Constitución. En el ejemplo que les he propuesto, si hay una norma que dispone la expropiación sin multiprecio y sin razones de interés público de tierras de las comunidades campesinas, y el juez encuentra que en el caso que se le ha planteado encuentra este dilema, lo que va a hacer el juez simplemente es decir: mira, no aplico esta ley expropiatoria porque es contraria a la Constitución y aplico en todo caso a la Constitución. ¿Y por qué este sistema de control se denomina difuso? Se denomina difuso esencialmente porque este control está difundido, ¿no?, entre todos los jueces. Es decir, todos los jueces tienen la posibilidad de ejercer este control difuso. Este sistema de control constitucional tiene origen, vean ustedes las diapositivas, en un caso que desarrolla el gráfico, que es el Bonhams Case, donde se pronuncia, ¿no?, en este caso, que el common law, que es el sistema legal, digamos, anglosajón, no puede ser contradicho por, digamos, las decisiones autocráticas del soberano. No, esta es la norma que tiene que respetarse. Pero en realidad, donde, digamos, la historia jurídica encuentra como origen el control difuso es en el célebre caso Marbury versus Madison, en 1803, que tiene como ponente, ¿no?, a un integrante de la Suprema Corte Norteamericana, John Marshall. ¿En qué consiste más o menos este caso, no? Marbury es un juez de paz norteamericano, a quien digamos, el gobierno saliente, como ocurre en nuestro país, lo nombra al finales del periodo como juez y luego pasa que cambian de juez y no se le notifica correctamente al juez Madison. Entonces el juez Madison nos inicia un proceso más o menos constitucional en Norteamérica pidiéndole que se nombre. Aunque este es un caso accesorio, lo que en este caso determina el juez Marshall es de que ninguna norma puede contradecir a la Constitución norteamericana. O sea, establece la supremacía de la Constitución. No directamente en función al caso, porque finalmente el caso es declarado en nuestros términos imputable, sino que toda la aplicación de normas le permite al juez Marshall decir, cuando hay una norma que no quiere contravenir a la Constitución, simplemente este tiene que ser el
hay que establecer la supremacía de la Constitución. Este sistema de control difuso se denomina también el judicial review, la revisión judicial que pueden hacer o que esté en poder de los jueces de revisar el conflicto normal. Y tiene bases en el stare decisis, ¿no? Que es una palabra no norteamericana, sino más bien de origen latino, algo así como cosa juzgada, para que vean también que en el ámbito norteamericano el tema de latín es muy usado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el stare decisis? ¿No? Simplemente que es el equivalente a lo que nosotros tenemos como cosa juzgada. Como el sistema de administración judicial norteamericana se hace en función de precedentes, el precedente que dictan los juzgados sirve de base para que se dicte otros precedentes. Y en esta perspectiva, cuando un precedente, digamos, deja de lado una norma infernal por proteger la Constitución, simplemente se queda como precedente. Pero a veces llega esto al sistema federal, es decir, a la Suprema Corte norteamericana. Y en la Suprema Corte norteamericana, lo que hacen en realidad es, a través de este caso, porque ya llegan a los jueces, digamos, el control se presenta a los jueces a través de casos, de Pedro contra Juan, ¿no? Contrario a lo que vamos a ver en el sistema concentrado. En la Suprema Corte norteamericana sí se toma la decisión de expulsar a estas normas. Esta es un poco la situación que ocurre también en Latinoamérica. Existe ciertamente la necesidad de un control, ¿no?, de la Constitución. Y de alguna manera, el poco originalismo que existe en Latinoamérica ha hecho de que se venga importando modelos, ¿no?, tanto de Norteamérica como de Europa. Y en esa medida, fíjense ustedes, cómo es que en Argentina el modo de controlar la Constitución es parecido al norteamericano. En Uruguay es el concentrado, que vamos a ver luego que es más o menos la creación de un tribunal especial para que vea concretamente los casos de inconstitucionalidad. El sistema de control difuso y control concentrado que coexisten ambos en el Brasil, igual el sistema de control difuso y control concentrado del Tribunal Constitucional en Bolivia y Colombia, un control de constitucional dual, como se llama en el Perú, y un sistema de doble control concentrado de constitucionalidad en Chile. Las cosas que parecen trabar igual, vamos a explicar. Antes vamos a entrar al tema peruano, ¿no? ¿Cuál es el sistema de control constitucional en nuestro ordenamiento? Es decir, ¿cómo es que cuando alguna norma transgrede la Constitución y existe en consecuencia la necesidad de expulsarlo del ordenamiento jurídico, cómo es que, digamos, nuestra Constitución ha previsto mecanismos para este propósito? Para temas históricos, ven ustedes un conjunto de menciones de la Constitución de 1856, donde se habla ya de la primacía de la Constitución. El Código Civil de 1936 habla, si tú, juez, encuentras una incompatibilidad entre la Constitución y una norma legal, aplicas la Constitución. La Constitución de 1979, que ya crea el famoso Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿no? Mirando un poco el modelo de España. Cuando se viene discutiendo en la Constitución del 78 de España, se discute inicialmente sobre la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales. Lo que pasa es que en la discusión de pronto dice que ya no sea un Tribunal de Garantías Constitucionales, porque no es lo único que va a haber, sino que sea un Tribunal Constitucional, como que en la actualidad. Sin embargo, este anteproyecto llega al Perú en la Constitución del 79 y se queda como Tribunal de Garantías Constitucionales.
Y finalmente será la Constitución de 1993 la que crea este Tribunal Constitucional que nosotros conocemos. Listo, vamos a los modelos de control. Ya hemos hecho un panorama, ¿no es cierto? Y de algún modo hemos visto que, por lo menos en América Latina, coexisten dos modelos. Todavía no los hemos desarrollado. Sin embargo, la existencia de estos modelos de control no son los únicos. ¿No? Vean ustedes que además existe un sistema de control político o de control previo. Es decir, habría no solo este control concentrado, ¿no? Sino hay también un sistema de control difuso y hay un sistema de control previo o político. ¿Puedo pararme para no morir? Lo que pasa es que estoy cansado como juez. Caminando, ¿no? Para a ver si los divierto también. Entonces, ¿qué pasa? ¿O cómo funciona este sistema francés? Y la cosa siempre tiene una explicación histórica. En Francia, han leído ustedes la Revolución Francesa, y una de las cosas que trae como consecuencias un tremendo temor hacia el poder de los jueces. Montesquieu dice, los jueces no deben ser otra cosa que la voz, ¿no? Que la boca de la ley, la boca que pronuncia la ley. Los jueces no pueden interpretar. Darles mucho poder a los jueces significa que estos, quizás a través de la interpretación, puedan distorsionar el sentido de las leyes y se le corte esa posibilidad. Pero los franceses se dan cuenta en el camino de que por problemas de lenguaje un juez entiende una cosa de una manera y un juez entiende de otra manera, cosa que es inevitable en el campo de la interpretación y en el campo del lenguaje. ¿Verdad? Si yo, por ejemplo, quisiera decir derecho y pido la opinión de cada uno de ustedes, unos me dirían que es una cosita derechita, ¿no? Rectita de derecho. Otros dirían que es el derecho subjetivo, es decir, yo tengo derecho a la libertad. Y otros andarían con la idea de un derecho positivo, ¿no? Es el conjunto de normas. Derecho es todas las normas, es esa codificación. Fíjense cómo una palabra puede generar tantos significados. Entonces, eso ocurre cuando interpretamos el norma. Y en Francia ocurrió eso. Es decir, los jueces empezaron a interpretar de una u otra manera. Y a partir de esto se crea la Corte de Casación. La casación, como sabrán ustedes, funciona aquí en el Perú, digamos, en las máximas instancias del Poder Judicial. Las resoluciones casatorias las dictan las salas de la Corte Suprema de la República. Pero en Francia no. En Francia se le encarga, digamos, a un órgano del Poder Legislativo que haga el control. Porque finalmente, quien sabe cómo se ha fabricado, se ha producido una norma, es el Poder Legislativo y es el encargado de establecer cómo debe interpretarse. Este es el origen de la casación, ¿no? La casación como órgano, digamos, más bien político, a diferencia de lo que ocurre en el Perú, que es un órgano judicial. Y en el tema del control previo pasa más o menos lo mismo. ¿De acuerdo? Es que se confía a un control previo, no posterior, para que antes de que sea promulgada una norma, esta controle y diga si esta norma es conforme o no a la Constitución. Si no es conforme, no pasa. Si es conforme, el tema queda sacrosanto. Entonces, este es el control previo de la Constitución. Continuamos.
El control concentrado implica más o menos crear un órgano. Esta es la gran creación de Kelsen. Todos ustedes, imagino, han escuchado hablar de Kelsen y de su teoría pura del derecho. Pero quizás una de las contribuciones más importantes que la teoría pura del derecho es la creación genial de un tribunal dedicado al control de la Constitución. Es decir, un tribunal donde cuando exista un conflicto entre una norma constitucional y una norma constitucional puedan acudir algunos órganos legitimados para decir: declárame inaplicable esta norma inconstitucional porque contraviene la Constitución. O sea, es un órgano especializado en esos temas. Y esta creación de Kelsen tiene, digamos, su origen o se genera más bien, o se materializa en el tribunal austriaco. Bueno, esa es la idea del sistema concentrado. Y digamos, es lo que en nuestro ordenamiento se reproduce en la idea del tribunal constitucional. Si nosotros queremos enjuiciar directamente la constitucionalidad de una ley, decir que esta ley, ¿no es cierto?, la ley 2 contraviene el artículo 3 de la Constitución, como se hizo, digamos, estas normas de los trabajadores CAS contravienen el derecho de trabajo de la Constitución, lo que hacemos es acudir ante el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de esa norma y lo expulse del ordenamiento jurídico. Ese es el sistema. Claro que nosotros no podemos ir como personas. Hay personas legitimadas, salvo que nos juntemos un buen número. Entonces, no todos pueden ir, es un determinado número de ciudadanos, puede ser el fiscal de la nación, un número determinado de congresistas, entre otros, que son los órganos legitimados. Pero entendamos la esencia, ¿no? La esencia es de que cuando queremos que se controle la Constitución, en estos casos, hay un órgano especializado. Es el Tribunal Constitucional, a quien le vamos a decir en abstracto, sin que exista un caso concreto, ¿no?, expulsa del ordenamiento esta norma porque es contraria a la Constitución. Este es entonces el control concentrado. Pasamos a la siguiente. Nos interesa saber, como verán ustedes, cuáles son las diferencias entre este control concentrado y control difuso. Ustedes pueden leer en las diapositivas quiénes controlan o quiénes pueden ejercer el control difuso. Los jueces. ¿Quiénes ejercen el control concentrado? Un órgano especializado que usualmente se denomina Tribunal Constitucional. Por los efectos del control. ¿Qué pasa cuando se controla, digamos, se efectúa el control difuso? En el control difuso tenemos un caso, el caso de Pedro contra José. Entonces, cuando se expide una sentencia, la sentencia solo genera un efecto inter partes, para aquellos que han litigado únicamente. Si yo demando a José, esta demanda no tiene por qué, o la sentencia que se produce en este proceso, no tiene por qué afectar a María. Solo es para las partes. Entonces, vean ustedes que con los efectos del control, el control difuso solo es para las partes. En el caso del Tribunal Constitucional, la cosa cambia. Aquí se produce una suerte de derogación negativa, como señala el Tribunal Constitucional. Es decir, alguien denuncia la inconstitucionalidad, digamos, de los contratos CAS, los lleva al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice, bueno, en este caso no lo dijo, comentado el tema, podría decir, haber dicho, la ley que regula los contratos CAS es inconstitucional. Y una vez que dice eso,
esa ley ya no es aplicable para nadie. Es decir, tiene un efecto erga omnes, para todos. Esta es, digamos, la diferencia. Lo que sí tenemos que señalar, que a diferencia de lo que señala, digamos, el ordenamiento español, una de las cosas que se pregunta es: ¿y desde cuándo tiene efecto? ¿Desde que se declara la inconstitucionalidad o desde que se promulga? En el tema constitucional español, asumiendo de que esta es una norma que jamás debió estar integrada en el ordenamiento jurídico porque es contra la Constitución, se entiende que tiene un efecto ex tunc, es decir, desde que se produce. En el caso peruano, desde que se declara inconstitucional. Todo lo anterior puede tener un efecto válido perfectamente. Por el conocimiento del conflicto constitucional. Ya ven, ¿no es cierto? Este sistema difuso se llama así porque está difundido entre todos los jueces. Los jueces conocen incidentalmente, lo conocen a partir de la existencia de un proceso. En cambio, en el caso del Tribunal Constitucional se conoce directamente porque alguien denunció una norma. Esa norma CAS es una norma inconstitucional. Una de las cosas que no aclaramos es por qué Domingo García de la UNDE llama a nuestro sistema de control el control dual, ¿no? Y lo hace porque de alguna manera es rescatada por la doctrina argentina, a raíz de una publicación que Domingo García de la UNDE hace en el diario La Negra. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Es que García de la UNDE dice que, a diferencia de lo que puede ocurrir en otros ordenamientos, en el nuestro el control difuso está encargado a estos órganos y el control concentrado a estos otros órganos. Ambos son diferentes. Para que esto entienda, mejor les explico lo que pasa con el tema colombiano. En Colombia no hay un tribunal constitucional. Hay una Corte Constitucional que es parte del Poder Judicial. Nosotros en la Corte Suprema tenemos varias salas: la sala penal, procesos administrativas, civiles, etc. Una de esas salas en Colombia sería, digamos, la sala constitucional. Es decir, quien se encarga de controlar la Constitución es el Poder Judicial en Colombia, a través de la Corte Constitucional, que ejerce, digamos, esta suerte de control abstracto o concentrado, y también lo hacen los jueces. Pero todo está dentro del Poder Judicial. Sin embargo, en el Perú dice que no es así. Obviamente no es. El control abstracto de las leyes que se ejerce a través de este denominado control concreto lo hace ¿quién? El Tribunal Constitucional, que es un órgano aparte del Poder Judicial, es un órgano constitucional autónomo. Mientras que el sistema de control constitucional colombiano es, digamos, declarado mixto, el Poder Judicial ejerce ambos controles, en nuestro caso el control se ejerce a través de dos órganos distintos, dos órganos constitucionales autónomos distintos. Muy bien. Entonces, aparece una cuestión que, a pesar de haber sido debatido, no pone muy en claro el tema. ¿Y qué pasa si, aparte digamos, del Tribunal Constitucional, aparte del Poder Judicial que ejerce el control difuso, existe además un tercer órgano que puede ejercer este control de la Constitución? Es decir, los tribunales administrativos.
Veamos. Ya saben lo que es el control difuso. Esta es una frase de García. Lo pasemos a ver. Otra particularidad, sin embargo, es de que si nosotros asumimos que quien tiene o el órgano de ejercer el control concentrado de la Constitución, ese control abstracto que se hace de la ley, es el Tribunal Constitucional, la pregunta es si también el Tribunal Constitucional puede ejercer este control difuso. ¿Puede ejercer o no? Y hay una serie de sentencias en el caso precisamente de la declaración de inconstitucionalidad de la reelección de Fujimori, para quienes se acuerdan. ¿No? En este caso se lleva a cabo, digamos, se cuestiona la ley de la reelección, como se denominó entonces, y se llevó ante el Tribunal Constitucional. Un grupo de parlamentarios, donde el Tribunal Constitucional se bloqueó. Lo que ocurrió en la práctica es de que 4 magistrados de los 7 que eran se dividieron, y sin eso jamás iba a haber la mayoría de 5. O sea, imposible ejercer el control. Quedaron 3, y los 3 dijeron, bueno, como no podemos hacer de manera directa, podemos decir que en este caso es inaplicable para el caso concreto. Entonces ejercer una suerte de control difuso muy criticado. Pero fíjense, también el Tribunal Constitucional en este caso se rogó la posibilidad de ejercer este control difuso. Continuamos. Si alguien quiere preguntar, yo no me incomodo para absolver buenas preguntas. De repente estoy diciendo cosas que no se entienden y luego lo siguiente sirve para no seguir entendiendo. ¿Preguntas? No. ¿Quiere preguntar a Franco? Solo voy a la cabeza. Como todos están habilitados para mover la cabeza en este caso. Veamos, ¿no es cierto? Ya tenemos los 3 modelos. Este control francés, casi no lo vamos a ocupar. El control difuso, que lo ejercen, ¿quiénes? Lo ejercen los jueces. El control concentrado, el Tribunal Constitucional. Vamos a llegar ahora a una suerte de creación de todo. Es decir, el control administrativo. En el caso Salazar y Argentino, vean ustedes el nombre de la experiencia, dijo el Tribunal Constitucional que también los tribunales administrativos estaban habilitados para ejercer este control de la Constitución. ¿Qué tribunales administrativos conocemos? Por ejemplo, el Tribunal Fiscal, Indecopi, ¿no? Esos tribunales administrativos, esos tribunales que son dependencia del Poder Ejecutivo, ¿no? Ellos también pueden ejercer un control de la Constitución. Y esto generó un debate que me parece hasta ahora inacabado. De modo que si asumimos el planteamiento de Domingo García Belaúnde, vamos a ver que en el Perú quizás no haya un sistema de control dual, sino quizás trial, porque es también el Poder Ejecutivo, en algunas circunstancias, que a través de los órganos administrativos, de estos tribunales administrativos, puede ejercer el control de la Constitución. Vean ustedes los argumentos sobre el Poder Ejecutivo, con el Tribunal Constitucional señala que pueden también los tribunales administrativos ejercer el control. Es preciso dejar de lado la errónea tesis conforme a la cual la administración pública se encuentra vinculada a la ley o a las normas expedidas por las entidades del gobierno sin poder cuestionar su constitucionalidad. Todos estamos en obligación, ¿no es cierto?, de ejercer una suerte de control en la Constitución. Este es un tema absolutamente peligroso. Si los órganos administrativos pueden ejercer,
¿Por qué no también, ¿no es cierto?, órganos inferiores? ¿Por qué solamente los tribunales? Si todos tienen la obligación de guardar el debido respeto de la Constitución. Y si todos podemos controlar la Constitución, que debe ser rígida por naturaleza, se va a convertir en una suerte de instrumento tembleque, ¿no? Fácilmente interpretable, fácilmente controlable. Continuamos. Esta es la idea de control difuso en la perspectiva del Tribunal Constitucional. Voy a dejar que ustedes lean rápidamente para no reiterar. Dice cómo está señalado, una suerte de poder, deber del juez, ¿no?, de ejercer este control. Pasamos al siguiente. ¿En qué casos se puede ejercer este control difuso? ¿Me dices esta duda que puedo buscar? No es que también el juez esté liberado de toda regla para ejercer el control difuso. No es que a mí me parece como juez que en este caso yo aplico, digamos, la norma constitucional y de esta manera puedo yo ejercer el control difuso. El Tribunal Constitucional acertadamente ha señalado las siguientes pautas: que en el proceso constitucional el objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional, que la norma al aplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con la resolución del caso, es decir, que ella sea relevante en la resolución de la controversia. Y finalmente, como ustedes también pueden leer, que la norma al aplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución, aun cuando luego de haberse acudido a interpretarla de conformidad con la Constitución, el virtud, etc. Entonces, no es muy fácil ejercer este control difuso. El primer esfuerzo que tiene que hacer el juez es interpretar de acuerdo a la Constitución, que es uno de los criterios de interpretación dentro de la interpretación sistemática, que ustedes, me imagino, conocen, ¿no? ¿Qué implica esto? Que el primer esfuerzo que tiene que hacer el juez es primero adecuar a una suerte de interpretación auténtica. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, o qué es lo que ha sucedido con el Tribunal Constitucional cuando ha interpretado los contratos CAS? Estos contratos que son administrativos, dijo el Tribunal Constitucional, no deben ser entendidos como contratos administrativos, sino como una suerte de contratos laborales. Porque si fuesen administrativos sería contrario a la Constitución, pero si interpreto como contratos laborales, estoy, digamos, otorgándole una aura de constitucionalidad o adecuándolo a través de la interpretación a la idea, digamos, de una norma constitucional. Entonces, no en los casos en que les parezca al juez, como les digo, puede fácilmente declarar de constitucionalidad. Además, queda un siguiente papel. Es el tema de que si yo como juez, de las contadas veces que los jueces han hecho un control constitucional, ¿no? Hay muy pocas, ¿no? Piensen ustedes que los jueces también son temerosos y no ejercen esta facultad. Pero de los contados casos, además existía una exigencia adicional. Si un juez, en el caso de Pedro contra José sobre reivindicación, digamos, ha ejercido este control difuso, una vez que ejerce, tiene que enviar esta resolución en consulta a la Corte Suprema. Ese es el procedimiento que siguen los jueces. Y fíjense, más bien, cómo parece ser más fácil en el caso de los tribunales administrativos que no tienen esta obligación. En el caso de los tribunales administrativos, un tribunal decide resolver que una norma es contraria a la Constitución y se acabó el asunto. No tiene la necesidad de consultar a nadie. Acá lo dice el Tribunal Constitucional. Como se dicta
emite en este caso un acto administrativo a través del proceso contencioso administrativo que se sigue ante el Poder Judicial o el órgano jurisdiccional, se puede controlar. Queda ciertamente ese papel que, si no hay eso, ciertamente no existe posibilidad de controlar esta decisión de los tribunales administrativos. Han originado posteriormente esta versión del Tribunal Constitucional, estableciendo de que no pueden, o los tribunales administrativos, a diferencia de lo que ocurre con el órgano jurisdiccional, no puede ejercer este control difuso si no ha pedido de parte. Es decir, una de las partes tiene que decir: señor presidente del tribunal, quiero que usted ejercite un control de la Constitución respecto a esta norma. Si no lo dice, no puede hacerlo el tribunal, no puede hacerlo de oficio. Esto, sin embargo, como ven ustedes, es diferente que el Poder Judicial, porque ellos sí pueden de oficio. Hacemos eso. Este sistema dual del que ya conversamos, ¿no? Sin embargo, esto nos puede dar pautas para ver cómo en España se controla la Constitución. En España solo existe el control concentrado, ¿no? En Europa, en realidad, existe solo el control concentrado. En Norteamérica, únicamente el control difuso. En Latinoamérica, control difuso, concentrado, administrativo, etc., ¿no? Mixto, dual, lo que fuera, hay varios. ¿Cómo funcionan los países que tienen un sistema de control concentrado? Estos conflictos que los jueces pueden encontrar cuando están resolviendo un caso. Si en España esto ocurre, simplemente se plantea un incidente de constitucionalidad y el juez que ve que aquí necesita, digamos, ejercer una suerte de control de constitucionalidad, antes de ejercer ese control, lo deriva al Tribunal Constitucional Español a la espera de su pronunciamiento y se suspende el caso. Se pronuncia el Tribunal Constitucional Español, regresa y el juez ya sabe cómo resolver. ¿Se aplica o no aplica? Pero el control la ejerce únicamente el Tribunal Constitucional Español. El juez no tiene esa potestad. En nuestro movimiento sí podría ejercer el control de la comunidad. Pasamos a la siguiente. Esto es lo que hemos venido señalando. El tema de quién ejerce el control de la constitucional, el control de la constitucionalidad, ha generado siempre un debate encendido, dos de cuyos principales expositores han sido Kelsen y Carl Schmitt. Alemán no, ya saben que Kelsen es austriaco. ¿Quién debe, digamos, ejercer este control de la Constitución? Para Kelsen tenía que ser un órgano ajeno, ¿no?, a las vicisitudes del poder. Y por eso es que se genera este tribunal. Pero Schmitt considera de que más bien es alguien que esté dentro del poder, pero que esté encima. Schmitt, claro que está pensando en el Führer, ¿no?, en la época, en Hitler, ¿no?, alguien que esté por encima. Es decir, el poder ejecutivo es quien debe controlar la Constitución. La tesis de Schmitt, verán ustedes que no prospera. Sin embargo, cuando asumimos en nuestro medio que también los tribunales administrativos pueden ejercer este control de Constitución, la cosa parece retomar. No es que el poder ejecutivo, el poder que generalmente dicta las normas inconstitucionales, no debe conocer o no debe ejercer el control constitucional, está también a través de los tribunales administrativos teniendo la posibilidad de controlar la Constitución. Poco que el debate, verán ustedes, se reabre. ¿Quiénes pueden controlar? Entonces, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el órgano por esencia moderador de la Constitución, y también el Poder Judicial. Eso es lo que pasa en nuestro medio de la autoridad. Y muy bien, tenemos en el tema del control constitucional
una suerte, ¿no?, de monstruo de 3 cabezas, formamente cancerbero en la mitología griega. El tipo que no dejaba entrar, digamos, a las profundidades del infierno. Tremendo. Como decíamos en nuestro economía. Poder ejecutivo a través de los tribunales administrativos, Tribunal Constitucional, que es un órgano autónomo, y Poder Judicial. 3. En otros ordenamientos, España es solo uno. Norteamérica, difuso. Hay, digamos, variedades en Latinoamérica, como hemos visto, control mixto, dual o difuso, pero nosotros tenemos 3. Y eso pone en cuestión un poco la idea de la rigidez constitucional que merece ciertamente otro debate. Algo más. Con esto y les agradezco haberme soportado y tener ustedes que están en la hora de la almuerzo. Gracias, muy amables. Le agradecemos al doctor Wilber Bustamante Castillo la exposición que ha dado en el marco de este primer curso de Derecho Constitucional en torno al tema del control de constitucionalidad de las leyes. Tenemos que precisarles algunas cosas a todos los participantes registrados en este evento. La próxima semana tenemos la participación del asesor del Congreso, el doctor Yoni Tupayachi, que nos hablará en torno al tema de intereses difusos en la Constitución de 1993, y el doctor Eduardo Gamarra Astete, que nos hablará de los derechos laborales y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El doctor Gamarra está viniendo de la alta dirección del Ministerio de Trabajo. Asimismo, tenemos que recordarles que aquellos que estén participando como entrada, por entrada libre a este evento, pueden inscribirse todavía hasta el día martes de esta semana, dado que los certificados van a ser emitidos a partir del día miércoles. Así que es importante tener en cuenta que las inscripciones se cierran imperceptiblemente el día martes. Por vuestra participación, les agradecemos a nombre del Círculo de Estudios y Democracia y le brindamos reiterativamente un fuerte aplauso al doctor Wilber Bustamante. ¿Cómo se va la gente?